Muy buenas noches, bienvenidos a este su foro Decisión 2015. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos consideramos que es uno de los más importantes para el desarrollo de un país. Nos referimos a la educación. Un país educado es un país que sale de la pobreza, que tiene un desarrollo económico y cultural y por ende las familias guatemaltecas podrían vivir mejor. Según datos que tenemos nosotros del Instituto Nacional de Estadística, 61 de cada 100 habitantes es menor de 24 años y 50% de ellos viven en situación de pobreza. Y además se encuentran que de 2.1 millones de entre 13 y 24 años, imagínese usted, no asisten a la escuela por diversas razones. Entre estas, la repitencia, la maternidad prematura y en muchos de los casos, la pobreza. Pero hoy vamos a hablar de este tema tan importante con nuestros invitados. Y mis invitados de hoy son gente especializada en el tema de educación, en la investigación siempre de este tema y por supuesto que han participado de esto activamente, tratando de buscar ese desarrollo en nuestro país. Ana María Hernández Ayala, ella es educadora con 19 años de experiencia en aulas de los diferentes niveles educativos, tanto en el sector público como privado. Maestría en Liderazgo, Gestión Educativa de la Universidad del Valle de Guatemala, con una licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Mesoamericana, profesorado en Pedagogía y Ciencias de la Educación de la Universidad Francisco Marroquín y actualmente es coordinadora del Departamento de Investigación Educativa de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES. Tiene a su cargo la gran campaña nacional por la educación. Buenas noches, licenciado. Roberto Moreno Godoy, graduado como profesor de enseñanza media, especializado en ciencias naturales, con una licenciatura en educación en la Universidad del Valle de Guatemala, estudios de posgrado en administración educativa y desarrollo curricular en la Universidad Estatal de Michigan. En la Universidad de Stanford, California, maestría en administración educativa y análisis político, posgrado como especialista en evaluación y se ha desempeñado como consultor en varios organismos internacionales. También fue ministro de Educación. Actualmente es secretario ejecutivo de la Fundación de la Universidad del Valle de Guatemala y rector de esa casa de estudios. Bienvenido, buenas noches. Gracias. La educación, uno de los temas, diríamos, primordiales y vitales para que toda sociedad salga adelante, económicamente, socialmente y por supuesto políticamente. ¿Cuáles han sido los principales atrasos en la educación en nuestro país? Licenciada. Bueno, pues muy buena noche. Definitivamente un país que invierte en educación es un país que invierte en su desarrollo. La educación es uno de los pilares fundamentales que toda nación debe privilegiar para que realmente sus ciudadanos no solo salgan avantes, sino todos sus aspectos económicos. Creo que en educación en los últimos 25 años hemos dado pasos significativos en el tema de cobertura. Sin embargo, es importante decir que no ha sido suficiente. Necesitamos realmente lograr que el 100% de estudiantes de los diferentes niveles educativos puedan tener acceso a la escuela, pero no solo el acceso, sino también la permanencia y el egreso de cada uno de los niveles educativos. Cuando hablamos de educación y también de cobertura, es importante la calidad. Doctor Moreno, ¿cómo podríamos nosotros definir esta y cómo se encuentra en Guatemala? Bueno, como decía Ana María, buenas noches, el esfuerzo que ha hecho el país en incorporar a más niños y jóvenes al sistema es un esfuerzo importante, pero no es suficiente. El sistema debe garantizar que los niños y los jóvenes lleguen a la escuela
que permanezcan en la escuela y que aprendan. El país ha hecho un esfuerzo a través del Ministerio de Educación en monitorear la calidad de la educación e impulsar una serie de estrategias para su fortalecimiento. Hay pasos importantes que se han dado, como la transformación de la formación inicial de los maestros, buscar la manera en brindarles a los educadores del país las mejores herramientas para realizar la labor que le hemos conferido en el salón de clases. Ha habido un esfuerzo grande como el programa Leamos Juntos en los últimos años, que ha promocionado la lectoescritura, sobre todo en todos los niveles educativos. Hay buenos pasos que se han dado, sin embargo, los indicadores de calidad todavía evidencian que a la salida del sistema existen brechas muy importantes. Cerca de una cuarta parte de los estudiantes de secundaria que cuando se gradúan tienen los estándares mínimos en lectoescritura y apenas un 8%, según las pruebas del Ministerio de Educación, logran el rendimiento en matemática. Todo eso implica que hay todavía una agenda de calidad de la educación pendiente y que es ahí, además del esfuerzo de ampliar la cobertura en distintos niveles, donde debemos hacer el mayor empeño. Aquí, ahorita en este momento estamos hablando de temas generales para luego entrar un poquito más en lo específico de la educación. Me llama la atención que siempre nos han dicho nuestros abuelos o gente, ¿verdad?, de la época de los 30, de los 40, de los 50, que la educación en esa época era mucho mejor que la actual, que los maestros de alguna manera nos enseñaban cómo pensar o nos daban esa libertad, a pesar de que era una educación con bastantes reglas. Los niños, los jóvenes tenían esa oportunidad de desarrollar la crítica, el pensamiento, pero de una forma basada en la inteligente, podríamos decirlo. Si es así, ¿en qué momento se empieza a deteriorar la educación en nuestro país, licenciada? Bueno, creo que aquí es importante hablar de un tema sumamente pues trascendental, y es el docente. Creo que en la medida en que nuestros docentes no van alcanzando las competencias necesarias, y cuando hablo de competencias como un proceso integral, porque son tanto personales como profesionales las que realmente se van a hacer vida en el aula. El docente al final y lo más importante es esa columna vertebral, ese pilar fundamental de la calidad educativa. Es él quien está dentro del aula y la hace vida. Y en este sentido creo que aquí es donde nuestros abuelos dicen mucho eso, ¿verdad? Es que los maestros de antes. Y creo que acá no es desmerecer el trabajo que se hace, porque definitivamente Guatemala también tiene en este momento muy buenos maestros, pero necesitamos realmente que todos los maestros que están dentro del sistema reúnan esas competencias básicas en cuanto al saber, pero que también posean esa vocación, ese compromiso, esa capacidad y ese deseo de dar esa mía extra, ¿verdad?, para poder educar a la niñez guatemalteca. Muchas veces decimos es que los niños son el futuro, pero en realidad son el presente que se forman para dar respuesta al futuro. Señor rector, y siempre en esta misma línea, ustedes que siempre han estado por años dentro de la educación y educación guatemalteca, estos cambios importantes que se hicieron de materia en la carrera del magisterio, ¿realmente podría ayudar a que se obtengan maestros con mayor calidad, el hecho que tengan que asistir a las aulas universitarias para obtener ya un cartón que los acredite como maestros? Bueno, yo quisiera regresar un segundo a la pregunta anterior. Me parece que siempre los tiempos pasados fueron mejores. Sí. Y de alguna manera hay cosas buenas que suceden en la actualidad y hay otras que deben mejorar. Es importante también señalar que en la medida en que hemos ampliado la cobertura, hay más personas en el sistema educativo. En el pasado era la élite la que tenía acceso a la educación y todo eso también redundaba en la labor que realiza el maestro. De alguna manera, el gran desafío en la medida en que se masifica la educación o el acceso a la misma es precisamente lograr que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad sin distinción alguna. El maestro, como decía Ana María, es una pieza fundamental de ese sistema siempre que uno busca qué indicadores reflejan una incidencia en la calidad de la educación. El maestro es el primero de ellos. El cumplimiento de los días efectivos de clase es un segundo elemento y el tercero es la disponibilidad o el acceso a materiales de lectura
y libros en las escuelas. Por ello es que seguir trabajando en brindar al maestro las mejores herramientas para realizar su labor es fundamental para la calidad. Nos vamos a ir unos mensajes, pero también tenemos a otras personas que han opinado con respecto a la educación en nuestro país. Primero, identificar, expresar como una voluntad política el reconocimiento al papel fundamental y prioritario que debe tener la educación como parte de las políticas públicas del gobierno. Segundo, que la expresión de esa voluntad política se exprese también en la asignación de recursos presupuestarios suficientes para financiar las políticas de educación y crear mejores condiciones en las diferentes escuelas, en los diferentes territorios del país. Y el tercero, porque no solamente va a tener presupuesto, el trabajo para que las políticas educativas sean cada vez de mayor eficiencia y de mayor calidad. Ya estamos hablando, o ya estamos más bien de regreso con ustedes aquí en Decisión 2015. Estamos con nuestros invitados el día de hoy, especialistas en educación, y siempre insistimos, la educación es un bastión importantísimo para el desarrollo económico, político y social de un país. Licenciada, hace algunos momentos platicamos sobre la importancia de la especialización, la capacitación, la calidad educativa, pero orientada también al docente, al maestro, y se decía que era importantísimo dentro, por supuesto, de otra serie de aspectos a tomar en la calidad educativa. La pregunta era, el hecho de haber convertido la carrera de magisterio en una carrera universitaria, ¿podría ayudar a esa capacitación y profesionalización? Bueno, definitivamente que sí. Hemos dado un paso significativo al lograr que nuestros estudiantes ahora se formen a nivel universitario. Es acá donde ellos podrán desarrollar esas competencias básicas, tanto en el área de matemática como de lectura, pero también en áreas específicas de la carrera, como lo son pedagogía, didáctica, psicología. Creo que aquí hay un tema muy importante. Buscamos sobre todo la excelencia de los formadores de formadores, es decir, de los docentes que les forman a ellos, porque definitivamente para poder alcanzar resultados diferentes necesitamos realmente hacer cosas diferentes, formar a nuestros estudiantes con docentes innovadores, que estén dispuestos realmente también a trasladar o a proyectar ese compromiso con la educación, con la profesión que han elegido, para ellos poder ir a proyectar y a desarrollar la misma tarea en el aula. Definitivamente la universidad cuenta con docentes competentes para hacerlo. Está de más decir que somos uno de los dos países a la par de Nicaragua, ¿verdad?, quienes no habíamos asumido la responsabilidad ni habíamos dado ese paso trascendental de poder realmente formar a nuestros docentes a nivel universitario. Señor rector, ¿y saben ustedes o tienen idea de cuáles han sido esos resultados en esa formación o en ese inicio de formación de docentes a nivel universitario? Bueno, a nivel de una política de Estado, la transformación de la carrera inicial docente es reciente. Apenas el año pasado se graduó la primera cohorte de bachilleres en educación. Sin embargo, muchas universidades del país comenzaron programas de formación de maestros de primaria desde hace muchos años. En el caso particular de la Universidad del Valle, por ejemplo, comenzamos en el año 97 y eso nos ha permitido a nosotros dar un seguimiento a la labor, digamos, al impacto que ha tenido esa formación en la labor de los educadores. El desafío de generalizar una educación de calidad pasa por combatir la pobreza y de alguna manera el mejor predictor del rendimiento en las escuelas sigue siendo la pobreza y se requiere una intervención de suma calidad en la escuela para que los réditos que esperamos sean esos que hemos anhelado por tantos años. Usted decía algo muy importante y es que la inversión incluso que se está dando al tema de educación todavía es deficiente, se tiene que invertir más.
Y recordemos que, por ejemplo, Guatemala en Centroamérica, incluyendo Panamá, es uno de los países que tiene un Producto Interno Bruto bastante alto. Estamos hablando de un 52-58%, y el problema aquí es la recaudación, a comparación de otros países, ¿verdad? No llegamos ni siquiera a la media, ¿verdad? Con un 11% para 16 millones de habitantes. Costa Rica, con su Producto Interno Bruto, que es menor, tienen una inversión de un 42 o 45%, ¿verdad?, en general del mismo, para 4 millones de habitantes. Y uno de los rubros donde más invierten es el tema de la educación. Aquí creo que no llegamos ni al 7% de lo que indica la ley. ¿A qué se deberá esto? Bueno, creo que esto pasa sí por el tema de recaudación, pero también por el tema de voluntad política, como ya lo decía alguien quien nos antecedía. Definitivamente somos el país de la región que menos invierte. Actualmente estamos invirtiendo el 2.9% del Producto Interno Bruto, y eso nos pone en desventaja con el resto de países, porque definitivamente el Ministerio de Educación es un ministerio de funcionamiento que debe invertir en ello, porque los maestros son parte de ello, pero nos queda muy poco realmente para poder invertir en todos aquellos programas, proyectos que van a venir a impactar y a mejorar, a fortalecer la calidad educativa. Entonces sí necesitamos realmente invertir más. De acuerdo a la ley de educación debiésemos invertir el 7% del Producto Bruto Interno, estamos muy lejos de hacerlo, y luego pues volvemos a insistir, queremos resultados diferentes invirtiendo lo mismo cuando la población muchas veces también va creciendo. ¿Esto en qué específicamente incide, según lo que ustedes han investigado, señor rector? Por ejemplo, bueno, ya hablamos de la calidad educativa, pero ¿en qué no hay inversión en educación? El hecho de que no tengamos este dinero. Bueno, el presupuesto del Ministerio de Educación, tan grande como es, ¿sí?, es un presupuesto que se destina en un porcentaje altísimo al pago de salarios de personal. Y las mayores inversiones son las inversiones para funcionar en las distintas actividades. Existen muy pocos recursos, no solo para los programas de apoyo, existen pocos recursos para mejorar la infraestructura en la dimensión en que se requiere, y existe muy poco para invertir más en dotar a las escuelas de nuevas metodologías, de materiales actualizados, de tecnología, de otros insumos que pueden verse reflejados en la calidad de la educación. Creo que en la voluntad política que hablábamos, no hay partido político que no afirme que la educación es un pilar de sus planteamientos, que se va a constituir en una prioridad, pero la prioridad se evalúa y se monitorea solo de una manera, y es a través de la inversión que se haga en la misma. Así es. Siempre creo que a través de los años, ¿verdad?, de décadas, muchos analistas se han hecho la pregunta, ¿por qué no invertir en educación? ¿Por qué no tener un país educado? ¿Cuáles serán las razones? Pero bueno, cada uno de los que se dedican a política sabrán la importancia o no de poder invertir en educación. Licenciada, aparte de lo que es la calidad educativa, ¿verdad?, en maestros, en mejorar incluso el contenido, en mejorar todo lo que es la infraestructura, hay algo muy importante que han dictado algunos científicos y estudiosos. Dicen que parte del problema de un niño que no pueda educarse también va muy relacionado con el tema de la salud. Cuando el niño no está bien nutrido, es muy difícil poder educar a ese niño. Ustedes también tienen ese estudio. Sí, creo que aquí no solo es el factor educación, sino el factor nutrición. Y esto lo podemos observar desde el vientre de la madre, es decir, cuando se da el proceso de gestación como tal, el niño se va formando, se va desarrollando. Y a ello sumemos que muchas veces no cuenta con los alimentos necesarios, ¿verdad?, para poder suplir esas necesidades básicas, para que su desarrollo se vaya dando de la manera adecuada y óptima, pues definitivamente eso nos trae consecuencias muy fuertes en los procesos de aprendizaje de este pequeño ser. Sus periodos de atención, por ejemplo, son mucho más cortos, definitivamente va a tener una serie de dificultades para poder emprender el proceso de aprendizaje. Luego podríamos decir que nuestras madres, a pesar de que hoy en día existen, por ejemplo, en los centros de salud, algunos programas en donde ya se le enseña a la mamá a estimular al niño,
pues no siempre se dan de la mejor manera o no todas las madres tienen acceso a lo mismo. Entonces, definitivamente, nutrición, salud y estimulación son necesarias para que el niño pueda desarrollar de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el tema de la refacción escolar tan controversial, señor rector, ¿podría ser una solución si alguna vez se aplica bien? Bueno, el tema de los programas de apoyo en general y en particular la alimentación escolar es un tema toral, sobre todo en las comunidades del interior del país en situación de pobreza, en donde ese programa viene a suplir una serie de carencias que hay en el hogar. Es determinante que el programa de alimentación escolar permita precisamente contribuir a la mejora de la nutrición de la población. Ha habido esfuerzos valiosos en el pasado en el país, buscando que las comunidades participen y que de alguna manera en conjunto con el Ministerio de Educación puedan llevar la refacción escolar al aula y que se trate de una alimentación escolar que reúna los requisitos de nutrición que se esperan. Nos vamos a ir a unos mensajes. Cuando regresemos sabemos que existe la gran campaña por la educación. Vamos a ver en qué consiste esto y de alguna manera también cuál es la situación de las universidades en el país. ¿Tendrá realmente la mayoría de la población acceso a esta educación? Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí en Decisión 2015. A los programas para poder encontrar resultados. El desarrollo de las destrezas básicas es un tema que debe de fortalecerse a lo largo del tiempo. La ampliación de preprimaria, la ampliación de la secundaria también para tener más alumnos dentro del sistema y poder verdaderamente terminar los niveles. Ya estamos con ustedes aquí de regreso en Decisión 2015, hablando uno de los temas primordiales. Esperaríamos que también los diferentes partidos políticos, los candidatos a presidentes, tomen en cuenta este tema como uno de los más importantes dentro de su proyecto. Debería de ser su proyecto, no un programa, sino que su proyecto de trabajo. Platicábamos sobre el tema de cobertura, hablamos un poco del financiamiento, de la necesidad de invertir. Se sabe que más o menos es solo el 50% de los niños pueden egresar de la primaria, o sea, hay un alto grado de deserción. ¿Cómo podríamos evitar ese problema? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O qué consejos podríamos dar para luchar con este problema, licenciada? Bueno, pues definitivamente, como bien lo decía usted, actualmente de cada 100 niños que ingresan a primero primaria, solo el 50% pues egresa de sexto primaria. Acá creo que son muchas las causas que realmente provocan que el estudiante salga de la escuela. Uno de ellos sí puede ser el tema de la repitencia o fracaso escolar, los temas económicos del hogar de alguna manera también, aquellas niñas que son las más grandecitas del hogar y que cuando la madre pues tiene más niños y tiene que irse a trabajar, pues ella es la sacrificada y se queda en casa cuidando a los niños. Entonces creo que algunas medidas que podríamos considerar sobre todo o evaluar, primero que todo es el identificar los programas que actualmente ya están funcionando para evaluar el impacto que han tenido, qué tan efectivos están siendo, y de ahí poder establecer o tomar decisiones en función de si es necesario fortalecerlos o si es necesario ya establecer o diseñar algún otro tipo de programa que nos permita de alguna manera pues lograr que estos estudiantes logren egresar de la primaria a pesar de las dificultades que puedan ir encontrando, ¿verdad? Creo que otro tema que ha sido importante, sin embargo que es necesario evaluar también, es qué atrae a nuestros niños a llegar a la escuela. Es increíble observar cómo muchos niños llegan porque tienen refacción escolar, porque se les entregan los útiles, porque la gratuidad pues está funcionando de alguna manera y los niños están llegando. Pero también hay que preguntarse, ¿los niños están recibiendo servicios educativos de calidad? ¿Será que están recibiendo todo lo necesario para que realmente se desarrolle su aprendizaje? Entonces creo que al final es poder evaluar qué es lo que estamos haciendo, porque como país creo que es algo que nos ha hecho daño.
cada 4 años, es decir, no respondemos a un proyecto de nación, no velamos por el cumplimiento de las políticas educativas y los programas como que fueran una bolita de papel, las hacemos rollito y las tiramos al bote de basura. Y realmente creo que el tema de continuidad, de evaluar qué es lo que está funcionando, qué es lo que no y qué debemos fortalecer, puede ayudarnos realmente a poder lograr que más niños permanezcan en la escuela. Ustedes lanzaron la gran campaña nacional por la educación. ¿En qué consiste esto, licenciada? Bueno, la gran campaña nacional por la educación nace en 1999, es un movimiento social ciudadano, actualmente integrado por 65 instituciones, entre ellas podemos mencionar universidades del país como la Universidad del Valle, la Universidad Rafael Andívar, la Universidad de San Carlos de Guatemala, algunas otras instituciones que trabajan y apoyan realmente el fortalecimiento de la calidad educativa en diferentes lugares del país, y pues nacemos con un objetivo primordial. En su primer momento era realmente abogar por el incremento del presupuesto asignado al sector educación y por ende al Ministerio de Educación. Le digo, a partir de 1999 que se logra incidir, aunque vemos que lamentablemente no se da de la forma como quisiésemos para haber alcanzado ya el 7%. Luego pues también nos enfocamos mucho en el tema de apoyar, de identificar y de poder proponer, ¿verdad?, acciones que nos permitan realmente fortalecer el sistema educativo. La gran campaña ha sido conocida desde el año 2002 por las auditorías sociales que se fueron desarrollando, en donde la vigilancia ciudadana es el principio que nos anima realmente, y no con el afán solo de señalar, sino sobre todo de proponer, de poder poner al servicio no solo de la sociedad, sino también de las autoridades educativas, de actores clave, la situación de la educación, y a partir de ahí el poder encontrar los mejores caminos, las mejores alternativas que nos permitan sobre todo fortalecer pues la calidad educativa, el tema de cobertura, en beneficio siempre de la niñez y la juventud guatemalteca. Las universidades privadas, y me imagino que la gubernamental también, ha participado dentro de esta gran campaña nacional por la educación. ¿Cómo han visto ustedes como universidades el acceso a la educación para las personas que están ya egresando de un bachillerato, de un perito contador? Porque muchas de estas personas o estos jóvenes, el gran problema es que de un gran porcentaje que egresan, 3.000, 4.000 alumnos al año, solo un 5% logra ubicarse en un puesto, en un empleo. Imagínense ya poder ingresar a la universidad o obtener educación superior para poder lograr ese desarrollo. Sí, nuestra sociedad ha invertido mucho en las últimas décadas en universalizar el acceso a la educación primaria, que ha sido una de las prioridades que hemos tenido. Eso ha hecho que la inversión en otros niveles educativos, incluida la educación secundaria, no tenga todavía los niveles esperados. Si uno mira el histórico de la tendencia de inscripción y de graduación del nivel medio, en realidad los cambios no han sido muy significativos en los últimos años en el país, en la última década. El acceso a la educación superior todavía es un privilegio para los guatemaltecos, somos muy pocos los que tenemos la oportunidad de llegar a un aula universitaria y muchos menos los que somos capaces de tener un título universitario. Y por ello, de manera integrada entre el Ministerio de Educación y las universidades, como parte de un sistema, debemos trabajar juntos para lograr, por una parte, que más jóvenes egresen del nivel medio y tengan acceso a la universidad, pero también que el perfil de salida de las escuelas secundarias corresponda al perfil de ingreso a la universidad, porque son pocos los que pueden educarse y es determinante que esos pocos tengan éxito en sus estudios. Señor rector, y esto va muy relacionado con el tema de cantidad de colegios privados que han salido ahora a la luz y que realmente no sabemos cómo se fiscalizan, cómo se controlan, mucho menos el tema de la calidad educativa, y que tiene que estar a cargo del Ministerio de Educación. Bueno, las pruebas de rendimiento que aplica el Ministerio de Educación denotan que no existe una diferencia muy grande entre la educación pública y privada en el país. Muchos establecimientos privados en el país están supliendo
una necesidad y un vacío que hay en el sistema educativo, y de alguna manera es posible brindar acceso a la educación a muchos estudiantes gracias a la participación del sector privado. Pero ese sector en muchos casos también tiene el desafío de garantizar una educación de calidad. Ha habido una serie de iniciativas que se han propuesto a lo largo de los años que conllevan la certificación de la calidad en los establecimientos públicos y privados. Todo ese tema se tiene que caminar todavía en Guatemala. Nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos con más aquí. En esta última parte estaremos ya platicando y proponiendo por parte de los expertos qué es lo que deberían de tener estos proyectos políticos en el tema de educación. ¿Qué debiese ser los puntos o los temas primordiales para desarrollar en el tema de educación? Invertir en la calidad de formación inicial docente e invertir en la calidad de los docentes en servicio, aplicando prácticas en el aula, dándole seguimiento y monitoreo para poder resolver sus dudas y sus necesidades desde lo local. Ya estamos de regreso aquí con ustedes en Decisión 2015 y estamos analizando así muy general el tema de la educación, los avances que ha tenido en algunos rubros, pero también lo mucho que nos hace falta avanzar siempre en el tema de educación, recordando que un pueblo, un país que está educado realmente puede tomar mejores decisiones, puede ayudar al desarrollo económico del país y al desarrollo de sus familias. Estábamos platicando ahora, ya estamos en la última parte, y es muy importante recordarle a la clase política de nuestro país, ¿verdad?, que no se olvide del tema de educación. En estos momentos, ¿qué sería lo más importante que ellos deberían de tomar en cuenta para este proyecto de educación, si es que lo tienen o si es que todavía lo están finalizando o están todavía viendo algunos detalles? Licenciada. Bueno, pues desde la gran campaña y desde así hemos identificado algunas áreas, algunos ejes específicos en los que consideramos que los partidos políticos deben prestar su atención y realmente dedicar el tiempo y ubicar a las mejores personas, ¿verdad? Y sobre todo trabajar en equipo para alcanzar sobre todo el beneficio del país. Nosotros hemos identificado que uno de los temas es el tema de cobertura, sobre todo en el nivel preprimario y en el nivel medio. Cuando hablo de nivel medio me refiero al ciclo básico y al ciclo diversificado. Como ya lo mencionaba usted hace un momento, ¿verdad? Al ciclo básico tristemente solamente están asistiendo 45 de 100 estudiantes, y en diversificado se vuelve aún más agónico, si se quiere ver así, porque solamente 24 de cada 100 jóvenes están teniendo la oportunidad de hacerlo. Ello muy aunado a que es necesario realmente en el tema de cobertura el poder identificar aquellas estrategias que nos van a permitir, sí, el acceso de los niños al subsistema escolar, como también de aquellos jóvenes que han quedado fuera a través del subsistema extraescolar. Para nadie creo que es mentira o si lo ignoran, pues creo que es importante que lo conozcamos. En el país más de 1 millón de jóvenes se encuentran fuera de la escuela, es decir, sin acceso realmente a poder desarrollar aquellas competencias que realmente le formen, ya sea para un empleo a nivel profesional, si se quiere ver así, o que les formen técnicamente también para poder emplearse y con ello tener acceso a mejores y a mayores oportunidades de vida. Y luego creo que el tema de calidad educativa es otro de los grandes ejes identificados, en donde concebimos que definitivamente la continuidad que se pueda dar al proceso de formación inicial docente y el apoyo también que se pueda dar a la formación continua, que es la formación que se da a los maestros en servicio, pues es sumamente importante. Importante también es mencionar el tema de la educación bilingüe intercultural, de la cual hemos hablado poco, pero que definitivamente es importante, que no puede ser un tema que se quede nada más allí, ¿verdad? Sí. Es necesario profundizar, está comprobado científicamente que un niño que aprende en su idioma materno tiene mayores posibilidades de aprender un segundo, un tercer idioma,
y definitivamente los resultados que alcanza pues son mucho más satisfactorios y su aprendizaje se da de la mejor manera. Es así como estos temas, ¿verdad?, son los que nosotros hemos identificado como prioritarios. Todo ha ido aunado o podemos verlo como algo integral, es decir, necesitamos cobertura con calidad. Necesitamos que más jóvenes lleguen a la escuela, pero para eso necesitamos también mayor inversión. Y terminar tal vez diciendo algo. Los niños, los jóvenes tienen derecho a tener un buen maestro y creo que eso debe ser algo que debe privilegiarse. No podemos seguir sacrificando a la niñez y a la juventud guatemalteca. Necesitamos realmente invertir y generar esfuerzos coordinados, esfuerzos, aunque no tengamos la misma línea ideológica, pero al final sí tenemos algo en común y es el desarrollo de la niñez y la juventud guatemalteca. Bueno, y es que al final, licenciada, la competencia, incluso hasta a nivel internacional, exige esa capacitación y profesionalización. He escuchado que se pierden muchas becas por no tener esa capacitación o profesionalización por parte de los jóvenes. Sí, definitivamente en Guatemala nos comentan a veces de Segeplan, ¿verdad?, la cantidad de becas que se pierden. Uno, porque los jóvenes a veces no están interesados, o en algunos otros casos porque los jóvenes, por ejemplo, no han adquirido competencias en el idioma inglés o competencias específicas de algún área que les permita realmente tener la oportunidad de presentar su expediente y poder ser considerado un candidato viable y que pueda tener realmente la oportunidad de tener el acceso a esa beca y con ello a un proceso educativo. Señor rector, nos decía entonces la licenciada Hernández los temas más importantes que no deben olvidar los señores en su proyecto político: cobertura, profesionalización de los catedráticos, de los maestros y la educación cultural bilingüe, intercultural bilingüe. Usted me dirá, ¿los mismos temas o hay algo más todavía en el tema de educación que no deben de olvidar estos señores? Bueno, yo le diría en primera instancia que el país como tal, nuestra sociedad, debe aglutinarse en torno a una visión de lo que esperamos de la educación de los guatemaltecos. Esto debe constituirse en un proyecto de nación y no en un plan de gobierno de un partido político para 4 años. Creo que es determinante que los esfuerzos que hemos señalado de ampliar la cobertura, sobre todo en los niveles donde aún no tenemos los indicadores adecuados, de fortalecer la calidad, de lograr rescatar a todos aquellos niños y jóvenes que están fuera del sistema, de lograr ampliar y fortalecer la educación bilingüe intercultural. Esos son algunos de los ejemplos. Creo que las plataformas políticas en sus distintas propuestas han mencionado algunos otros temas que vale la pena reflexionar en torno a ellos: el acceso a la tecnología como un medio para fortalecer la educación, la enseñanza del inglés como un idioma complementario, todo el mundo de educación para el trabajo, que también es materia pendiente en el país. Hay muchos temas que se han definido en las agendas que merecen la pena atender. Creo que para lograr los resultados esperados es importante que el gobierno logre entablar un pacto social efectivo en torno a la educación, que se trabaje muy coordinadamente con el organismo legislativo. No puede darse, como se dio en esta administración, que la ministra de Educación estuvo 2 años en el Congreso de la República asistiendo en medio de una interpelación prolongada. Eso evidencia esa falta de compromiso de todos los actores determinantes del país en torno a un sistema educativo que debe funcionar y debe funcionar bien. Creo que las políticas de educación no es un tema solo del Ministerio de Educación, debe responder al compromiso del sector académico, del sector privado, del Congreso de la República, de todos los actores, y que no solo nos comprometamos con impulsar aquellas políticas que es necesario respaldar, sino que al mismo tiempo esto no quede no quede solamente del diente al labio, que haya atrás recursos disponibles, los recursos suficientes para que la prioridad que asignamos al sector educación se traduzca en las inversiones que hacemos, y que algunos esfuerzos que se han venido dando para fortalecer la transparencia en el manejo de los gastos y el uso de los recursos vayan de la mano mediante mecanismos de auditoría social y de otro tipo,
que garanticen que no sea una chequera en blanco, que se den los recursos para educación, pero que los mismos tengan los resultados esperados. Algo importante que ustedes mencionaron hace algunos momentos también es si hay algo que los gobiernos anteriores efectuaron de manera positiva, darle seguimiento y no finalizar con esos programas, porque también son programas entonces cortoplacistas, claro, de solo 4 años y no ayuda a ese desarrollo de la educación, licenciada. Sí, creo que el tema de continuidad es algo muy importante, algo que debe reflexionarse y que debe asumirse. No podemos realmente dejar a un lado aquello que realmente está contribuyendo a que los niños fortalezcan su aprendizaje, a que realmente aprendan. Una muestra de ello, y a mí me gustaría mucho mencionar uno de los programas que creo que empieza a tener su impacto y que realmente en las aulas ha sido algo realmente atractivo para nuestros estudiantes, es el Programa Nacional de Lectura. Un niño que lee es un niño que aprende. Y creo que este programa, al igual que el del éxito escolar y la reforma a la formación inicial docente, son programas que vale la pena conozcan a fondo. Porque uno, para poder tomar una decisión, debe realmente profundizar, debe conocer, debe evaluar, debe analizar para luego poder tomar una decisión. Y algo importante que usted mencionó en algún momento, señor rector, es la importancia de tener un equipo, ¿verdad?, en el ministerio, y por supuesto usted mencionó ya las otras entidades y las otras instancias que deben de participar dentro del proceso de educación. Pero hablando del Ministerio de Educación, tener gente que realmente sepa de educación, preparada en este tema y que ayude realmente a la innovación de los que son los temas educativos, porque siempre se ha dicho, una persona no es quien hace el gobierno, ¿verdad? Y lo hemos visto en muchos ejemplos, es un equipo y el que está a su alrededor, y eso es importante, quiénes conforman ese equipo y la calidad de estas personas. Sí, yo creo que todos los ciudadanos debemos prestar atención no solo a los planteamientos que hacen los distintos candidatos sobre el tema de educación, sino también indagar sobre quiénes les acompañan. El Ministerio de Educación es la empresa más grande de Centroamérica. No hay ninguna empresa ni pública ni privada que tenga ese número de participantes y por tanto administrar esa empresa, administrar esa organización es sumamente complejo. Debemos de buscar a las mejores personas, no solo a los mejores maestros, a los mejores profesionales al servicio de la educación nacional. Usted lo decía bien, parte del desafío que tendrán los nuevos equipos al frente de la cartera de educación es precisamente examinar qué cosas han caminado bien y cómo darles continuidad. Ya mencionaba Ana María, el programa Leamos Juntos, por ejemplo, ha sido un programa revolucionario en América Latina. El proceso de transformación de la formación inicial docente ha costado mucho, pero también es un tema que no puede dar marcha atrás. De la misma manera hay esfuerzos significativos en el monitoreo de la calidad de la educación. Hoy presentaron los resultados de TERCE de UNESCO, pero de la misma manera el Ministerio de Educación se ha comprometido con su participación en la prueba PISA a nivel internacional. Ese esfuerzo de monitoreo de la calidad de la educación y de que nos cuenten las costillas es determinante. También en términos de gestión, todos los murales de transparencia en las escuelas y otras iniciativas merecen la pena mantenerse y creo que es muy prudente que quienes estén al frente de la administración pública en los próximos años aprecien esos esfuerzos que se han hecho y les den continuidad y de la misma manera que vean dónde hay temas faltantes y pongan el empeño necesario. Bueno, vamos a resumir y a retomar lo que nuestros expertos hoy estuvieron platicando con nosotros y de alguna manera compartiendo también con los diferentes partidos políticos o la gente que está inmersa en la política y por supuesto la que se hará cargo del área de educación en los mismos. Cobertura, profesionalización, la educación intercultural bilingüe, hablamos también de continuar con los programas que han sido positivos para toda Guatemala en este sentido, inversión de calidad, transparencia en la inversión y por supuesto tomar en cuenta algunos otros factores como decía el señor rector que era tecnología, inglés, que podían venir a fortalecer el desarrollo educativo en nuestro país. Para finalizar ya este segmento quisiera que nuestros invitados enviaran un mensaje
a todos estos políticos para que le den la importancia que debe de ser al tema de la educación. Entendamos, un país que no está educado es un país que no puede prosperar, y de ahí vemos los resultados, ¿verdad?, en el desarrollo o en la historia de este país. Licenciada. Bueno, pues dirigirme a ustedes y decirles que por favor piensen en ese pequeño ser, que piensen en un nieto, en un hijo, en un sobrino, en un vecino, y vean en esta criatura pues reflejado el rostro de miles de guatemaltecos que realmente desean estudiar, que desean realmente tener un futuro diferente y construir una mejor nación. Así es que les invito a que realmente prioricen la educación, que vean en ella un pilar fundamental del desarrollo de nuestro país. Señor Héctor. Bueno, yo les diría que todos somos testigos de los milagros de la educación, de la manera en que ésta transforma la vida de las personas y los pueblos, y he visto con complacencia que en todos los planes de gobierno que se han presentado hablan las plataformas políticas de la educación como una prioridad. El reto es concretar esa prioridad en acciones categóricas y que la educación sea lo que merecen todos los pobladores de Guatemala. Quiero finalizar agradeciéndole a usted por la invitación. Es importante que todos los líderes de opinión también se pronuncien y den un espacio al tema de educación. Creo que en la medida en que sumemos fuerzas todos los guatemaltecos, lograremos que la educación llegue a donde debe estar. Les agradecemos a ustedes el que nos hayan acompañado. Señores, aquí hay propuestas, aquí hay de alguna manera algunas ideas que ustedes pueden incluir en sus proyectos de trabajo político. La educación es importante para el desarrollo de un país. Buenas noches.